Buenas tardes, soy el estudiante Oscar Carvajal de la Universidad Técnica del Norte. Estudio en la Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Mi carrera es la Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. En este caso voy a exponer sobre el tejido de sostén de la materia de botánica. ¿Qué es el tejido de sostén? El tejido de sostén, también conocido como tejido fundamental o parénquima de sostén, es un tejido vegetal que desempeña funciones de soporte y almacenamiento en las plantas. Su estructura está adaptada para proporcionar sostén mecánico a los órganos vegetales y para almacenar nutrientes, agua y metabolitos que se encuentran distribuidos por todo el cuerpo de la planta y pueden adoptar diversas formas de especializaciones dependiendo de la función específica que desempeñe cada parte de la planta. Como podemos observar aquí, estas son las paredes de color rosa de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Tenemos que saber que estos se dividen en dos tipos: la colénquima y la esclerénquima. Son los tejidos especializados de sostén de las plantas. Están constituidas por células con paredes celulares gruesas que aportan una gran resistencia mecánica. A pesar de compartir la misma función, estos tejidos se diferencian por la estructura y la textura de sus paredes celulares, y por esto su localización en el cuerpo de la planta. Las plantas de cierto porte, sin embargo, la función de soporte que lleva a cabo por los tejidos vasculares fundamentalmente están escritos por el xilema. Aquí podemos observar las partes de color azul, que son las partes de la colénquima, a diferencia de los rasgos rosados de la esclerénquima. Empecemos hablando sobre qué es la colénquima. La colénquima es un tejido vegetal vivo compuesto por células colenquimáticas, que se caracteriza por tener paredes celulares primarias engrosadas de manera desigual. Estas células son elongadas en dirección al eje principal del órgano vegetal donde se encuentran, proporcionándole resistencia mecánica y flexibilidad. Aunque principalmente se encuentran en tallos jóvenes, nevaduras de hojas y pecilios, también pueden aparecer en otras partes de la planta. A diferencia de las células parenquimáticas, las células colenquimáticas retienen la capacidad meristemática debido a sus paredes celulares no lignificadas, lo que les permite regresar a un estado de división celular activa, si esto es necesario. Aunque generalmente carecen de cloroplastos, su estructura transparente permite que la fotosíntesis en los tejidos se pueda realizar donde se encuentren. Bueno, en esta colénquima encontramos dentro de ella 4 subdivisiones. Encontramos como primer rasgo la colénquima angular. La colénquima angular es un tipo de tejido vegetal compuesto por células vivas con paredes celulares primarias engrosadas de manera desigual, proporcionando resistencia mecánica y flexibilidad a órganos en crecimiento, tales como los tallos jóvenes, como las nevaduras de las hojas. En esta imagen, en las partes de color azul, podemos observar lo que es una colénquima angular. La colénquima angular en este caso es de una hiedra. La siguiente de la cual vamos a hablar se llama la colénquima laminar. La colénquima laminar es un tipo de tejido vegetal, en este caso también está compuesto por células vivas con paredes celulares primarias engrosadas de manera desigual, que se disponen a laminar proporcionalmente la flexibilidad de los órganos en el crecimiento de los tallos jóvenes y las nevaduras de las hojas. Tales como podemos observar en esta imagen, las partes de color rosado y de color casi negro son las colénquimas laminares, en este caso del tallo de un saúco. Pasamos ahora a hablar de la colénquima lagunar. El colénquima lagunar es un tipo de tejido vegetal formado por células vivas con paredes primarias engrosadas de manera desigual. En este caso también están dispuestas en grupos o lagunas que brindan soporte y flexibilidad a los órganos en crecimiento, como los tallos jóvenes y en este caso también las nevaduras de las hojas. En este caso podemos observar la colénquima lagunar en la parte de arriba de un filamento de una hoja, y este es del tallo de una euporbía. Pasamos a hablar de la cuarta y última, que es la colénquima anular. La colénquima anular en este caso es un tipo de tejido vegetal formado por células vivas con paredes primarias engrosadas de manera desigual. Pero en este caso la colénquima anular se caracteriza por anillos engrosados de celulosa alrededor de la célula. Esto proporciona soporte flexible a los órganos en crecimiento, en este caso también como los tallos jóvenes y las nevaduras de las hojas. En este caso podemos observar los rasgos de color celeste y color rojo de la colénquima anular, en este caso del tallo de una malva. Y pasamos ahora a hablar de la esclerénquima. ¿Qué es la esclerénquima? Consiste en células con pared celular secundaria y lignificada, a diferencia de la colénquima que tiene una pared primaria y engrosada. Estas células maduras y sin citoplasma son células muertas que proporcionan soporte a órganos no alargados de las plantas. Estas partes protegen a zonas vulnerables y al estiramiento y las presiones, en este caso que puedan sufrir la planta.
El tejido esclerenquimático está compuesto por fibras largas y fusiformes, y las esclereidas más isodomedráticas, originándose posiblemente de células meristemáticas, o en este caso también colenquimáticas. Tenemos que ver también que las fibras son células alargadas extremadamente puntiagudas. En este caso no tenemos una fibra gruesa, sino una fibra puntiaguda, con una pared celular secundaria y gruesa, lignificada, que puede ocupar completamente el interior celular. Esto está influenciada por las hormonas tales como las auxinas y los giberelinas. La lignificación y diferenciación de estas fibras en tejidos vasculares están reguladas también por estas. Mayormente las células muertas en la madurez y algunas fibras en el xilema de dicotiledóneas son totalmente vivas y son cruciales para su resistencia a la tensión. Se utilizan ampliamente en la industria para formar hebras que constituyen la fibra comercial, especialmente en hojas de monocotiledóneas, para la manufactura de ropa y tejidos. En este caso podemos observar una primera fibra de célula alargada, en este caso de la esclerénquima del maíz. También vamos a hablar sobre las células vegetales, que se clasifican según su ubicación en la planta. Las fibras extracilares se encuentran en el floema, en las fibras floemáticas, en la corteza, en las fibras corticales, o alrededor de las bases vasculares, en las fibras perivasculares. En tallos con crecimiento secundario pueden rodear el cilindro vascular, llamándose fibras periciclas. Las fibras ciliares están en el xilema y se dividen en fibras traqueidas y fibras libriformes. Ambas están alargadas con paredes gruesas, y las fibras muciliginosas o gelatinosas tienen paredes muy gruesas pero no son lignificadas en este caso. Podemos ver que las esclereidas son la parte del color rosado, en este caso de la hoja de un camelio. Hablemos de que las esclereidas son células compactas con distribución variada en las plantas. Las branquiesclereidas son pequeñas y derivadas de una parenquima. Estas sintetizan la pared secundaria y son presentes en pedúnculos, raíces, tallos, semillas y frutos. Estos producen lignina comestible. Las astroesclereidas, también con el parenquima, se encuentran en el mesófilo de las hojas, brindando soporte. Las osteroescleroidas y las macroesclereidas están en la tesla de las semillas, las primeras debajo y las segundas en capas superficiales. Funcionan mecánicamente y posiblemente como una protección ante los herbívoros. Y en hojas pueden conducir agua o actuar como fibras ópticas. Se forman por esclerosis y el crecimiento intrusivo de las células parenquimáticas. En este caso podemos observar que dentro de la epidermis ya se encuentra una célula esclereida con una parenquima clorófica, en este caso de color celeste. Esta esclereida es de un tallo de úlex, teñidas con safraina, que se llama el azul alcián. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.